12:38 en todo el país. Bueno, volvemos a la información, ¿no? A lo que dábamos cuenta, publicado por Diario Libertador, edición impresa o en papel, y también en su versión digital. Reitero, la información es publicada en la primera plana, en la edición en papel o impresa de Diario Libertador. En la edición digital, el título señala: siguen problemas edilicios y de atención en el hospital, según el municipio de La Cruz, señala y aclara el intendente Mateo Maidana, que sostiene los reclamos desde 2013, aseveró que solo se concretó una parte de las varias obras pactadas con la cooperadora. La comuna continúa con el traslado diario de pacientes a Curuzú y Libres y ya planea reabrir 6 SAPS de la localidad y la zona rural. Esto dice la bajada. Ampliamos. Años después, el Hospital San Antonio de Padua de La Cruz sigue con problemas estructurales en su edificio, deteriorado, según evidencian imágenes facilitadas a El Libertador, y atención aún insuficiente, como recordó el intendente Mateo Maidana. En 2015 la comuna y la cooperadora, es decir, el año pasado, y la cooperadora del centro de salud habían acordado obras básicas en conjunto: la refacción de 2 salas de internación, la morgue y la construcción de una sala de emergencias, entre otros. Punto. Comillas. El municipio cumplió su parte y finalizó una etapa de la sala de emergencias, pero la cooperativa, dicen, no es cooperativa, es cooperadora, no avanzó y el resto de los proyectos quedaron trancados. La voluntad de contribuir está, cierre de comillas, dijo el jefe comunal. A la falta de mejoras edilicias, se suma el déficit de atención, ya que el municipio traslada a diario a pacientes a los hospitales Dr. Fernando Irastorza de Curuzú-Cuatiá y San José de Paso de los Libres. Ayer, ejemplificó Maidana, había 10 pacientes en espera. Recordó que siguen sin funcionar las 6 salas de atención primaria de la salud, SAPS. Bueno, antes eran centros de atención primaria, ¿no? Ahora son salas. 3 en la localidad y 3 en la zona rural. Pero que en enero llegarán médicos comunitarios con los que su administración buscará reabrir los SAPS. Otra gestión que avanza es la regularización del título de propiedad del predio hospitalario, a partir del cual Maidana estima que el gobierno provincial podrá autorizar algunas obras. Como contracara, advirtió que el problema de la salud es mucho más profundo que obras edilicias y tiene que ver con la falta de especialistas en la zona. Bueno, lo más importante está abajo, ¿no? Está por último, debería estar primero. Pero bueno, antecedentes. Desde 2013 el jefe comunal reclama mejoras en la atención hospitalaria, lo que se reflejó en la nota del día 30 de noviembre. Exigen cambios en el Hospital San Antonio de Padua. Vamos a estar retrotrayéndonos a esa nota del 30 de noviembre. 2 años después, en 2015, todo parecía encaminarse a una solución, como se relató en la nota del 25 de septiembre. Diálogo para la iniciación de arreglos en el hospital. Bueno, fueron notas evidentemente publicadas por el Libertador, 30 de noviembre de 2015 y 25 de septiembre, calculo que, bueno, no sé si de este año o del año pasado, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos decir nosotros respecto a esto? No somos parte, no formamos parte, de más está decirlo, es una obviedad, pero por las dudas, ante tanto desprevenido, suelto, ¿no? Es bueno que lo aclaremos, ¿no? Gran polémica, siempre se genera en torno al tema salud cada vez que se avecina una campaña electoral, ¿no? Un tema que ya dio que hablar durante la campaña anterior y que seguramente va a dar que hablar nuevamente en el transcurso de este año. Esta es la intención, por lo menos.
Han pasado cuántos años de gestión del oficialismo, hablo del actual gobierno municipal, tanto desde la gestión de Faúndez, que fue de 6 años, como la de Maidana, que son más de 6 años, ¿no? 8 y algo de años, ¿no? Porque recordemos que completó el mandato, ¿no? Completó el mandato de Faúndez, ¿no? En fin, son muchos años, ¿no? Y la salud, como se sabe, es resorte del Ministerio de Salud Pública de la provincia, es decir, del gobierno de la provincia de Corrientes, ¿no? La salud pública depende del gobierno de la provincia de Corrientes. Las obras de infraestructura, en gran medida, las grandes obras, dependen de la disponibilidad y la decisión política del gobierno de la provincia de Corrientes y del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes. Además, se trata de decir que el ministro de Salud, el anterior, Julián Dindar, no tenía justamente simpatías por el actual director del Hospital San Antonio de Padua. Las razones, vaya a saberlo. Lo cierto y concreto que, simpatías mediante o no, el Hospital de la Cruz no tuvo la atención que tuvieron otros hospitales de la zona y del interior de la provincia de Corrientes en líneas generales. No tuvo un trato igualitario. ¿Se acuerda que, bueno, no hace demasiado tiempo, incluso hoy lo seguimos escuchando, este discurso de la discriminación, del trato desigual, ¿no?, de parte del gobierno nacional para con la provincia de Corrientes por bla, 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 bla? Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, ¿no? Le cuento lo que yo sé y lo que yo puedo interpretar de lo que viene sucediendo en esta materia, que es el principal servicio, uno de los principales servicios que debe prestar o debe contar, o con el que debe contar una comunidad que se precie de desarrollarse, ¿no?, que se precie de estar desarrollándose y que no depende, reitero, pura y exclusivamente de las autoridades de salud del ámbito local, como tampoco dependen de las autoridades políticas del ámbito local, sino de las autoridades provinciales, reitero, y del Ministerio de Salud. Por supuesto que las autoridades del ámbito local, tanto las de sanitarias como las políticas, lo que pueden hacer es gestionar. ¿Qué significa eso, no? Reunir todos los requisitos legales exigidos por el Ministerio, por el gobierno de la provincia, para que, y plantear la demanda, trazar un proyecto para que el gobierno reaccione y pueda hacer las inversiones correspondientes tanto en infraestructura como en recursos humanos, que me parece es la parte más importante, ¿no? Es el déficit, pasa por eso. El año pasado decíamos, hablan del hospital, y en realidad tenemos que hablar del sistema de salud, y el sistema funciona particularmente a partir del recurso humano, es decir, de la posibilidad de contar con profesionales que ejerzan en la Cruz, ¿no? Y la conveniencia no están dadas, las condiciones no están dadas para que los profesionales elijan la Cruz para instalarse, por razones económicas, porque hay que pagar alquileres, porque los sueldos no son los sueldos que ofrecen en otros lugares bastante más cercanos de sus domicilios originales. En consecuencia, la Cruz deja de ser una plaza a tener en cuenta para venir a desarrollar su profesión, ¿no? Esto lo entendimos desde el Vamos, y producto de la misma iniciativa del doctor Mario Fernández, que es el actual director del hospital, hemos presentado un proyecto en su momento en el Consejo Deliberante, tratando de, si no existen las condiciones, generarlas como para que los profesionales puedan elegir la Cruz, ¿no? Y este proyecto, de manera amplia, se titulaba la creación de un fondo sanitario municipal, ¿no? O proponía la creación de un fondo sanitario municipal, ¿no? Un proyecto que es un proyecto, es decir, no es la Biblia, no es la verdad revelada, es un disparador, es un diagnóstico y es una propuesta a partir de la cual se puede enriquecer, se puede modificar, se puede corregir o se puede rechazar o no tener en cuenta, como de hecho sucedió. ¿Para qué? Para generar las condiciones, entre otros, ¿no? Reunía o apuntaba a distintos objetivos, ¿no? El principal, como decíamos, pasa por el déficit de recurso humano o profesional. Entonces apuntábamos a intentar, a partir de este fondo, generar las condiciones para que los profesionales puedan radicarse en la Cruz, ¿no? Uno de los aspectos, el edilicio, decíamos, ¿cómo? Bueno, construcción de
departamentos en el mismo predio del edificio del hospital para que los profesionales que vengan no tengan que pagar alquileres. Plan A. Plan B, alternativamente, alguna vivienda de los barrios de Invico que se entregan para que de esta manera también los profesionales eviten pagar alquileres, ¿no? Que se les otorgue la posibilidad de verse beneficiada con viviendas. Y además una suerte de adicional para mejorar los salarios de estas personas que venían a radicarse, de estos profesionales que venían a radicarse a nuestra localidad, para compensar lo que perderían de quedarse, lo que pierden de hecho de quedarse en su zona, en una zona donde los salarios son más altos, ¿no? Esto en principio lo que nos parecía había que generar, ¿no? Las condiciones. Y por otro lado, este mismo fondo de emergencia dejar disponible para atender, como el mismo nombre, el mismo título lo señala, las emergencias, es decir, las urgencias médicas, ¿no? No hay que ser demasiado adivino para darse cuenta que los recursos no alcanzan para atender, por ejemplo, emergencias de salud, que en algunos casos conllevan un costo enorme, ¿no? Y además se requiere de tiempo para todo el trámite burocrático para acceder a algunos beneficios que otorga la obra social, en el caso de aquellos que tienen obra social, y en aquellos casos que no se tiene obra social hay que correr con los costos de los tratamientos, sobre todo cuando se tratan de urgencias, ¿no? Y este fondo de alguna manera lo que pretendía era generar un ahorro en este sentido para poder disponer de manera rápida cuando la urgencia lo requiera, ¿no? Y permitir que familiares o instituciones reparen ese fondo usado a partir de beneficios, a partir de iniciativas que vayan de alguna manera a preservar ese ahorro, ese fondo, para sostenerlo para otra eventual emergencia, ¿no? Esto es lo que se pretendía con la creación del Fondo Sanitario Municipal, ¿no? No se entendió, o bueno, se requirió de parte del Consejo los números de la situación del Hospital San Antonio de Padua, los ingresos, el fondo permanente que envía el Ministerio de Salud Pública de la provincia, lo que ingresaba por rayos, es decir, por los servicios que se cobran, por las obras sociales y demás. Y esto quedó ahí. El doctor Mario Fernández dejó de ser concejal y el proyecto quedó en archivo, perdió estado parlamentario porque terminó el periodo ordinario de sesiones del Consejo Deliberante, y si es que se pretende retomar habrá que representarlo o volverlo a presentar para discutirlo, ¿no? Siempre entendíamos que la salud no pasa únicamente por la cuestión edilicia, si bien es cierto, no deja de ser una parte importante. Lo esencial, lo fundamental pasa por recurso humano, ¿no? Puedes tener toda una infraestructura y no tener ese recurso humano, que es lo que ocurre, de hecho, en algunas localidades, y en consecuencia la salud como sistema no funciona, no presta el servicio de manera adecuada, ¿no? Recordemos que la Cruz ha sido en este sentido marginada por la provincia. Recordemos Paso de los Libres, San José a Nuevo, Yapeyú, Hospital a Nuevo, Alvear, Hospital a Nuevo, la Cruz no. Las razones, las hipótesis muchas. Concretamente, exactamente el por qué no se sabe. Uno puede especular por qué, por razones políticas, por cuestiones de mezquindad, por cuestiones de posicionamiento electoral. Es decir, cientos de especulaciones podemos hacer en torno a los por qué la Cruz no ha sido tenida en cuenta a la hora de la refacción o de la infraestructura, la renovación de la infraestructura hospitalaria. Uno de los argumentos, de las excusas, pasa porque el título del terreno no se ha cumplimentado con todos los procedimientos de rigor, ¿no? Cosa que se ha hecho, se ha gestionado, a mí me consta, incluso se ha declarado de interés municipal en el Consejo la gestión del título de propiedad del predio hospitalario para que la provincia pueda hacer las inversiones en mejoras de infraestructura. Una excusa me parece a mí muy poco creíble,
porque ante esta imposibilidad, por no contar con la regularización del título, es muy sencillo, no había que comprar un terreno, el municipio está en condiciones de hacerlo, de hecho, ha comprado terrenos para un estadio, no hace demasiado tiempo, y disponerlo o ponerlo a disposición, donarlo al Ministerio de Salud Pública de la provincia para que se pueda hacer la inversión del caso. Está claro que no es ese el problema, porque se ha ido con esa propuesta, ¿no? Si el título es el problema, pues que el municipio disponga de un terreno en condiciones y que se le terminen las excusas al gobierno provincial y al Ministerio de Salud para invertir en salud pública. Y por otro lado, se ha gestionado constantemente la designación de profesionales de la salud, ¿no? Y se choca con este inconveniente, que la mayor parte de los profesionales no quieren venir por los inconvenientes económicos, porque no es conveniente, porque no es una plaza atractiva, ¿no? Y ahí, justamente, el proyecto lo que buscaba era atender este déficit, ¿no? Los médicos comunitarios, desde que casualmente ingresa el doctor Fernández a la dirección del hospital, la Cruz deja de tener médicos comunitarios, ¿no? Por decisiones nacionales, provinciales, bla, bla, bla. Lo cierto y concreto es que deja de disponerse de médico comunitario, ¿no? Y estas son las cosas que yo conozco, ¿no? No conozco los pormenores, no conozco los ingresos en detalle, no conozco lo que ingresa como fondo permanente, eso desconozco, ¿no? Debemos decir que la salud es controlada por el Ministerio de Salud, los balances son aprobados por Salud Pública y por la Auditoría Provincial. Se deben tener al día estos para que se puedan seguir girando los fondos permanentes, de lo contrario no lo hace el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Así que en este sentido, si hay o no buena administración, lo debe decir en todo caso el órgano de Contralor, el órgano competente de Contralor, que en este caso pasa por el Ministerio de Salud Pública de la provincia y por el Tribunal de Cuentas de la provincia, que es el encargado de auditar, de controlar y de monitorear de alguna manera la administración de, en este caso, una institución de la provincia de Corrientes, del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes, ¿no? Y por otro lado, siempre dijimos que la salud, como el medio ambiente, como la cuestión viviendas, como la cuestión tránsito, son cuestiones que deben abordarse con un criterio de política de Estado, porque se requiere de un amplio consenso, donde la clase política en líneas generales, la dirigencia en general, deben estar dispuesta a pagar el costo político electoral que a veces conlleva tomar decisiones que no son justamente simpáticas, al menos durante un tiempo, hasta se termine logrando asimilar y concientizar, por ejemplo, en materia de tránsito, ¿no? Y siempre dijimos que en este sentido había que despolitizar, o, para que se entienda más claramente, sacar de la competencia electoral, ¿no?, lo que tenga que ver con el tema salud. Esto no quiere decir que no deba hablarse, no, por el contrario, hay que hablarlo. Pero nos parecía que se perdió mucho tiempo, que había que generar puentes de diálogo entre las autoridades del hospital y las autoridades comunales. De hecho, esto se generó tarde, pero se generó, y nosotros fuimos con buenos ojos, lo celebramos, y se ha avanzado en algo de lo que se describe, que algún acuerdo que evidentemente se hizo entre las autoridades del hospital, la comisión cooperadora y el gobierno municipal, el intendente municipal, el ejecutivo municipal, ¿no? Se dice que los proyectos quedaron trancados, que el municipio cumplió su parte y que finalizó una etapa de la sala de emergencia, pero la cooperativa no avanzó, ¿no? La última vez que tuvimos la oportunidad de dialogar públicamente con el doctor Mario Fernández fue con motivo de la presencia del equipo de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia, que vino a la Cruz a coordinar acciones en torno a lo que son las enfermedades típicas de la temporada, ¿no? Es decir, la lucha contra la propagación del dengue y demás. Tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Mario Fernández y le hacíamos la pregunta, ¿qué pasaba justamente con la sala de emergencias, ¿no? Que la Cruz vivió una experiencia muy triste, muy dura, ante un evento de un nivel muy importante, con la presencia de muchísimos deportistas y de gente de otras latitudes en nuestra localidad, y se da un hecho desgraciado
y nos encontramos con que no estábamos en condiciones de atender una urgencia, ¿no?, como la que vivimos, y se puso en evidencia las falencias de la salud, del sistema de salud, ¿no? Vuelvo al principio, ¿no?, la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública de la provincia, ¿no? Y además, en este sentido, hay que tomar las precauciones del caso ante un evento como el que se organizó, cosa que evidentemente no se hizo. A las pruebas me remito, lamentablemente, ¿no? Esto hizo que luego el doctor Miguel Cano donara todo lo que tenga que ver con equipos de carro de emergencia, con desfibrilador y demás, ¿no?, para que el Hospital de la Cruz pueda contar con estos elementos que son fundamentales a la hora de hablar de urgencias o emergencias, cosa que se dio, ¿no? Esto me parece a mí debió haber llamado a la reflexión a las autoridades. Se comenzó a dialogar y se combinó evidentemente un plan de obras, entre las que se enumeran algunas acá, ¿no? La sala de emergencia nos parece fundamental, no se puede parar, y otras cuestiones que tienen que ver con la morgue y 2 salas de internación. Hay que decir también que la Comisión Cooperadora ha avanzado en mejoras de infraestructura en el interior del hospital, en techo y también en infraestructura de distintas salas, mejora de los baños, aires acondicionados, termotanques. Hay, ¿no?, un sinnúmero de mejoras que no voy a enumerar en este momento, pero quiero volver a lo que me parece es el camino que se debe tomar, ¿no? Y que ojalá esto no se tome como un punto de discordia, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nos decía, vuelvo a la nota que lográbamos con el doctor Fernández en este contexto, no hace demasiado tiempo, 2 meses atrás, más o menos, y nos decía que el municipio ponía la mano de obra y que es cierto que la sala de emergencia se había parado porque la gente dejó de aportar a la cooperadora por la crisis. Usted sabe que el doctor Fernández es directo, decimos la gente tiene que comer, los materiales de la construcción subieron y la gente dejó de aportar a la cooperadora. En consecuencia, nosotros teníamos que poner el material y el municipio ponía la mano de obra y no estamos en condiciones de poner el material, ¿no? Es decir, la cooperadora no tiene los recursos para poner el material. Esto fue lo que nos dijo. Hasta ahí es lo que sabemos, ¿no? Bueno, la sala de emergencia es algo fundamental. Más abajo la nota dice que, bueno, decíamos, ¿no?, la Cruz no cuenta con médicos comunitarios desde hace muchísimos años. Hay alguna sala que está funcionando, que creo que es la de Complejo Río Uruguay, y que los médicos atienden, ¿no? También Isoquí se atiende, no todos los días, pero sí se atiende también. No tengo en este momento la data precisa respecto de cuáles son los días y los médicos que atienden en esas salas. Es cierto que se requiere de la atención primaria en las salas, pero es cierto también que este recurso, que es el humano, lo debe proveer el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Y no es que no se haya gestionado, no se puede decir que no se ha gestionado, ¿no? Soy testigo de que se ha gestionado en los distintos niveles, por la vía administrativa, es decir, a través de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia, por el Consejo Deliberante, a partir de los distintos proyectos, algunos de los cuales enumerábamos, y también a través de habilitar nuevamente el puente con la sociedad, que es la Comisión Cooperadora, ¿no? Es decir, que se utilizaron todos los canales a disposición para gestionar mejoras en infraestructura, mejoras en recurso humano, ¿no?, mejora en disponibilidad de recursos financieros para atender emergencias. En todos los canales se han hecho gestiones. No siempre se ha tenido la respuesta, y mucho menos la respuesta en la medida de la necesidad de la Cruz en materia de salud, ¿no? Por ejemplo, bueno, la cooperadora ha permitido avanzar en mejoras en condiciones de las salas, ¿no?, de internación. Vuelvo a decir, aires acondicionados, termotanques, en algunas salas aberturas, piso, cerámica en las paredes. No, por supuesto que además está decir que lo que pueda generarse a partir de la cooperadora es totalmente insuficiente, ¿no? Pero en la medida de lo posible se fue avanzando en esta materia.
en el recurso humano, la responsabilidad es del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Y es una decisión política del gobernador de la provincia de Corrientes, ¿no? De la necesidad de que autoridades políticas y sanitarias aunen criterios y planteen, como corresponde, esta necesidad ante las autoridades provinciales. Es un servicio con el que debe contar una localidad que se precie de estar en un proceso de desarrollo y ante un crecimiento de la densidad poblacional por todos comprobable, y además con la derivación de la microrregión a la Cruz. Hablamos de Yapeyú, de Guavirabí, más allá de que también la Cruz obviamente deriva a Santo Tomé, deriva a Libres, ¿no? Deriva a Curuzú, pero también, ¿no?, la Cruz atiende a pacientes de las zonas, ¿no? Tenemos una población entre Guavirabí, Yapeyú, La Cruz, Alvear, la zona rural, muy amplia y creciente. Y sin embargo la proporción médico-habitante se ve reducida cada vez más. ¿Por qué? Porque aumenta la población y no aumenta la dotación de profesionales, ¿no? En consecuencia, este es uno de los grandes problemas, ¿no? Ojalá se elija, se vuelva al camino del diálogo, se siga dialogando, si es que se sigue dialogando, y que se puedan allanar las diferencias. Creo que el contexto, por lo menos me parece a mí, desde la óptica del doctor Fernández, están dadas, aunque, ¿qué quiere que le diga? Percepción, esto tiene que ver con un acomodar fichas para dar una jugada política. Pero bueno, ojalá no sea así, ojalá detrás de esto esté una verdadera y sana intención de mejorar las condiciones de la prestación del servicio de salud en nuestra localidad, ¿no? Porque veo una foto que publica diario El Libertador, de dos fotografías, ¿no? Una donde muestra una galería donde se puede apreciar que el techo es totalmente nuevo, lo que es un dato. Esta galería, que si bien es cierto está lejos de tener las mejores condiciones, podría estar peor, porque ese techo que se observa en esa fotografía es nuevo. Es decir, que ese techo evidentemente estaba en peores condiciones de la que se observa. Ahora, me dirán que los ingresos del hospital son suficientes como para mejorar el techo. Usted sabe lo que sale hoy la mano de obra y lo que sale material de la construcción. Mejorar la galería y además hacer y prestar el servicio de salud con las derivaciones, lo que conlleva un gasto en combustible altísimo, que no creo que esté en condiciones de abastecer hoy, ¿no?, el hospital, ¿no? Pero bueno, esto lo publica y lo quería abordar desde lo que sabemos, desde lo que hasta donde nosotros sabemos, sin ser simplemente por estar medianamente informados, porque seguimos de cerca, porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno y otros, porque estamos en el Consejo y porque en mayor o menor medida tenemos alguna información, que no quiere decir que sea la verdad, que no quiere decir que sea toda la información, que no quiere decir más que contarle desde mi punto de vista lo que venimos viendo y lo que creemos, ¿no? No de hoy, desde hace muchísimo tiempo. 13:07 en todo el país.